¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en este especial de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Hoy, como de costumbre, invitado especial de la semana, como acostumbramos a hacerlo. Hoy usted veía ya en la foto y se lo voy a volver a mostrar como corresponde. ¿A quién va a ser nuestro invitado? Hoy nuestro invitado es el señor Lucas Ariel Pereira, que es licenciado en Administración de Servicios de Salud. Qué buen tema, ¿no? Pero también es diplomado en Relaciones Internacionales. Mejor tema todavía para tratar, para hablar, para charlar de él, para que nos cuente un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? A su vez este hombre no se queda con estos dos títulos, porque también es responsable del noticiero de la Democracia Cristiana y también es convencional del mismo partido, secretario de Relaciones Internacionales en la Argentina y otras cosas más que vamos a ir viendo. Pero lo principal es que lo tenemos ya en línea y por supuesto vamos a presentarlo para que él esté con nosotros aquí en nuestro living hoy como corresponde, a un invitado que realmente nos atrae, pero nos atrae por los temas que vamos a tratar. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, licenciado Lucas Pereira. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y con que sea Lucas está más que bien, no hace falta Bárbaro. No, está el bien. título. Está bien, estamos sin protocolo, los dos estamos con remerita, hace calor, tenemos un tiempo hermoso en Buenos Aires, dicen que por ahí mañana llueve, pero no importa, al mal tiempo buena cara, pero en este jueves disfrutemos el hoy, porque realmente hemos tenido un 2020 bastante dificultoso. Esperemos que el 2021 sea venturoso y no dificultoso. Estamos un poco complicados con el tema COVID, pero bueno, estamos para sumar, no para restar. Y esta entrevista se debe a que, bueno, evidentemente una persona que es secretaria de Relaciones Internacionales, que a su vez es licenciado en Administración de Servicios de Salud, la salud que en este momento en la Argentina y en todo el mundo está codo a codo sus profesionales luchando con la gente y para la gente. En mi caso personal he tenido amigos que han partido con el tema del COVID y si bien es algo que la gente aparentemente por esta cuarentena tan alargada le ha perdido el respeto, aquellos que hemos perdido gente que queremos y seres queridos, sabemos que el COVID no es tanto como para faltar el respeto, sino que hay que cuidarse, que es lo principal. Así que bienvenido a nuestro living, aunque tenemos de fondo el glaciar Perito Moreno, hermoso, siempre paseamos o ponemos alguna foto de algún lugar emblemático de la Argentina y el lago Perito Moreno lo es, con ese deshielo que tiene cada tanto, que vienen o venían turistas de todo el mundo para verlo. Bueno, Carlos, contanos un poco de tu diplomatura, de tu licenciatura y luego hablamos de otras cosas, ¿no?, que interesan. Bueno, yo en primer lugar, tomando un poco esto que vos comentabas del COVID, es cierto, salimos de un año muy complicado, el 2020 ha sido un año que de alguna manera ha puesto en jaque a la humanidad en su conjunto. Ningún país del mundo pudo, eh, digamos, evitar la pandemia, evitar la cuarentena y evitar todo lo que trajo aparejado el COVID. Eh, un poco tomando esto que vos planteabas de que la gente le ha perdido el miedo, yo la verdad que soy un poco crítico de la manera en que se ha encarado el tema de la pandemia, el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional. Creo que tendría que haber trabajado el gobierno en capacitar, formar, educar y enseñarle a la gente a cuidarse del COVID más que a encerrarla y meterle miedo. Si bien es cierto que es una enfermedad que hay que respetar, sobre todo por el ataque silencioso, o sea, estamos hablando de las personas que no tienen síntomas, pero que igualmente contagian y tienen grandes posibilidades de contagiar a alguien que quizás sí desarrolle síntomas y lamentablemente incluso pueda terminar con la muerte de esa persona. Pero yo creo que el gobierno se equivocó porque tendría que haber trabajado desde ese lado, o sea, enseñar a la población a cuidarnos, a protegernos, a mantener, digamos, los canales
eh, o las medidas de bioseguridad, por decirlo de alguna forma. No es tan difícil si nosotros nos concientizamos en que en realidad el virus ingresa por boca, nariz y ojos. Lo que hay que hacer es cuidar la boca, nariz y ojos. Esto es, el uso del barbijo tiene mucho de prevención, el uso del alcohol en gel, sobre todo en lo que tiene que ver con esto de llevarnos la mano a la cara, tiene mucho que ver. Entonces, yo creo que esto hubiera servido para que todos hubiéramos aprendido a cuidarnos, hubiéramos aprendido a cuidar al otro, fundamentalmente también, y de esta manera no le hubiéramos perdido el respeto, como bien vos decías recién, sino que le hubiéramos o le tendríamos cuidado, que es lo que hay que hacer, y no se hubiera agotado a la gente en cuanto al encierro. La verdad que el argentino, latinoamericano en general, pero digamos que el argentino tiene mucho de socializar, tiene mucho de la mano, tiene mucho del abrazo. Yo que he viajado, gracias a Dios, por muchos de los países de Latinoamérica, por el tema del noticiero, por el tema de OTCA y demás, te puedo decir que somos uno de los pocos países que incluso se abraza y hasta se saluda con un beso. O sea, hoy los hombres en Argentina nos saludamos con un beso hace muchos años, y esa cercanía cara a cara, por decirlo de alguna forma, si nosotros no mantenemos la distancia, no aprendemos a saludar de otra forma, no usamos el barbijo y demás, obviamente tiene altas posibilidades de generar contagio. Entonces, si el gobierno hubiera trabajado en educar y en transformar, digamos, de alguna manera estas costumbres, no creo que hubiera sido mucho más provechoso para todos, más que encerrarnos, donde el argentino no sirve para estar encerrado en la casa. Las personas en general no servimos para estar encerrados, somos seres sociales, lo hemos visto a nivel de todo el mundo, donde en la medida que se ha querido liberar, la gente se ha olvidado y ha salido por necesidad y ha roto todos los protocolos en algunos casos o en muchos casos, que hace que hoy estemos pensando en una segunda ola y en Europa estén pensando ya en una tercera ola. Entonces, creo que desde ese lado te diría que como te decía recién, mejor dicho, soy crítico del manejo del gobierno de la pandemia, más allá que ahora se viene, y no es algo exclusivo a la Argentina, el uso político de la vacuna. La verdad que es triste porque, vos lo decías recién, hay mucha gente que no solamente que se ha enfermado y ha sufrido mucho, sino que hay mucha gente que ha fallecido, y que estemos haciendo política con la vacuna, la verdad que es muy triste, y demuestra que a veces la clase política pareciera alejarse un poco de lo que está pasando la sociedad en su conjunto. Eh, nos han dicho muchas cosas respecto a la vacuna, o a veces no sabes ya qué creer. Obviamente uno no nace sabiendo, y hay cuestiones que uno tiene nada más, no le queda otra cosa que confiar. Obviamente creemos en los organismos internacionales cuando nos dicen que determinada vacuna es segura, etcétera. Pero también es cierto que las vacunas llevan muchos años de desarrollo, y no muchos años de desarrollo. Yo la otra vez tenía una discusión con una persona en redes sociales, porque me decía, bueno, pero hay mucha plata que se invirtió en el desarrollo de estas vacunas, en la investigación de estas vacunas, hay mucho, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, ya no estamos hablando de años donde quizás los estudios y el dinero dedicado a la investigación era mucho menor, o los conocimientos científicos eran mucho menor. Pero igualmente una vacuna lleva muchos años, y no lleva muchos años solamente por la parte del desarrollo, lo que tiene que ver con el desarrollo, sino lo que tiene que ver también con el estudio del después. Hoy nosotros estamos aplicando, o el mundo está aplicando, vacunas que podemos inferir en algún punto, pero no sabemos qué consecuencias pueden tener a largo plazo. El estudio de una vacuna, te imaginarás que nos lleva meses, nos lleva 1 o 2 años, lleva mucho más, y tiene que ver también con eso. Y eso no tiene que ver con conocimiento científico, tiene que ver con el paso del tiempo y la reacción del organismo, digamos, a las vacunas. Sí, muy cierto. Esto un poco, en ese sentido, yo he estado conversando mucho con amigos
con compañeros, digamos, de partidos afines a la democracia cristiana, partidos hermanos en Latinoamérica. Estamos todos viviendo esta misma situación donde los gobiernos están haciendo uso. Obviamente Latinoamérica no es una zona que cuente con gran cantidad de recursos como para, sacando Estados Unidos, obviamente, que no entraría en Latinoamérica, pero América, desde México hasta Argentina, no contamos con un nivel de recursos que nos permitan o nos pongan en el primer lugar en las listas de venta de vacunas. Entonces eso también hace que a veces haya que jugar con lo que hay disponible. Incluso entra la ideología, porque, a ver, yo sinceramente no creo que sea casualidad que la primera vacuna que llega a la Argentina sea la rusa, y vos fíjate cómo ha ido cambiando el gobierno, ¿no? O sea, llegamos con las 300.000 dosis en un viaje épico, que la verdad que yo no sé qué tiene de épico, un viaje épico a buscar vacunas, buscamos 300.000, que no sabemos si es para vacunar a 300.000 o en realidad es 300.000, pero después necesitamos la segunda dosis, que ahora están diciendo, a ver, que con una sola dosis basta, entonces la segunda la vamos a usar como si fuera la primera. La verdad que mientras se juega con todo este discurso, yo diría populista, que eso los latinoamericanos hoy estamos muy acostumbrados a los discursos populistas, entramos también en una situación muy peligrosa porque hacemos y provocamos el descreimiento de la gente en lo que tiene que ver con la vacunación. Entonces, ¿cómo podemos apuntar o cómo podemos esperar que la sociedad argentina piense en vacunarse tranquilamente y piense o mejor dicho, desee la vacunación cuando tenemos un gobierno que parece que todos los días nos dice algo distinto al respecto? Entonces, es muy difícil, es muy difícil, ni hablar que la OMS, obviamente, como institución internacional, uno la respeta, y aún así hemos visto que ha pasado de blanco a negro por todos los grises en este año 2020, ¿verdad? Sí, porque vos pasaste un peine espectacular por todo lo que está pasando y falta también, yo agregaría a lo bueno que dijiste o a la verdad que dijiste, porque nosotros hablamos antes de comenzar el programa, no en ponernos de acuerdo, sino a charlar algunas cosas, ¿no? Y decíamos, nosotros no somos periodistas, somos comunicadores, porque si bien hace muchos años que estamos en los medios, no estudiamos en la carrera y sería, más allá que muchos colegas nos dicen, pero ustedes se ganaron el título de periodistas por el tiempo que estaban, por lo que hacen. Y yo le contestaba, y Lucas asentía, que yo no puedo robar un título donde no estudié. Me siento comunicador como Lucas y que uno debe ser objetivo. Y lo que le falta al gobierno es objetividad. ¿Por qué? Porque si bien, a pesar de esa cuarentena eterna que destruyó la economía, está bien, hay que cuidar las vidas, pero en paralelo también hay que cuidar la economía, porque si se me cae la gente no tributa, no podemos desarrollarnos, no podemos comprar vacunas, porque no podemos imprimir dólares para comprar las vacunas, tenemos que producir, tenemos que respetar a aquellos que invierten para que la gente tenga trabajo, cosa que me parece que no se hizo. Ah, no, pero Carlos, pero el gobierno le dio plata. ¿Cuánto le dio? Y no a todos, y aparte en depreciación de la moneda, porque nuestra moneda ya no existe, porque de una manera terrible se ha emitido dinero, y el populismo sin dinero no puede hacer nada. Pero voy a otra cosa. Cuando estaba bajando el pico, cuando la gente del gobierno de la ciudad y también de la provincia, con las disquisiciones del gobernador Kicillof, se estaba logrando mantener un amesetamiento y una baja de los contagios, el gobierno propició el velatorio de Maradona. En contra del decreto que se había pronunciado de que aquellos que fallecían no podían ser velados. ¿Cuántos familiares se quedaron sin despedir a sus seres queridos? Y encima, el gobierno se hizo cargo de decir lo hacemos en la Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno, a sabiendas que Maradona, por su calidad de ídolo, yo no discuto, y lo digo en todos los lados, no discuto su vida privada porque no soy quien para juzgarlo, más allá de estar de acuerdo o no, pero se sabía que esto iba a pasar. Y acá, si uno saca los números para atrás, es donde comienza el famoso pico. Súmenle
la jaula verde y la jaula celeste en el Congreso, amontonados, las marchas propiciadas por el gobierno para defender a aquellos que han sido sentenciados en un juicio y que fue apelado varias veces y en todas las apelaciones fueron encontrados culpables, aún por la Suprema Corte de Justicia, como ladrones, punto, no como políticos, y a eso súmele otras tantas marchas de organizaciones sociales permitidas por el gobierno. A partir de allí, es muy fácil, salta el pico. Y le echan la culpa a los jóvenes. Los jóvenes están hastiados y esto ya viene de otros países del mundo donde los jóvenes no le dieron bolilla tampoco al encierro. Y está bien, se propició también por ese lado de los contagios. Pero si no hacemos los mea culpa, ¿quiénes fueron los que abrieron la Plaza de Mayo con, no sé, 500.000, dicen 1.000.000, 500.000 personas? Vamos a poner que eran 500, que no era 1.000.000. Uno encima del otro hacinados, sin barbijos. Gente de sindicatos que no está trabajando porque dicen que se pueden contagiar en las aulas, en los colegios, estaban con las banderitas ahí colgados de los barrotes de la Casa de Gobierno. Entonces, señores, si no hacemos autocrítica, el gobierno no tiene ni autoridad moral ni autoridad administrativa. Por eso que aplaudo al policía que hoy salió en las redes, grabado, filmado, en un tren de la zona oeste del ferrocarril Sarmiento, donde le está hablando a la gente que se tiene que tener el barbijo puesto y que si no tenía el barbijo puesto lo bajaba del tren, porque eso era una falta de respeto a los mayores y a la gente que tenía al lado y a la gente de su familia, porque no estaba cuidando a sus seres queridos. Yo lo aplaudo al policía. Y eso es lo que el gobierno debe tomar en cuenta. Para eso tiene la fuerza de seguridad, no para reprimir, sino para salir a las calles y hablarle a la gente, porque parecería que el gobierno, con solo hecho de hacer el vuelo épico, relatado por este señor que ni es ni argentino, como si fuera la cruzada de Cristóbal Colón, para descubrir América, 300.000 dosis. ¿Qué hacemos con 300.000 dosis? Encima tenemos una subministra, llamémosle, una viceministra o viceministro, que dice, no, pero en realidad las 300.000 dosis vamos a vacunar 300.000. O sea que se desdicen unos con otros. Entonces, cuando el gobierno es bicéfalo, porque sabemos que es bicéfalo, es muy difícil conducir un país, sobre todo en la crisis en que estamos sumergidos. Y sobre todo también, y vuelvo a las redundancias, cuando se dice, el precio de la carne de Berlín es igual que el precio de la carne en Buenos Aires. Señores, un kilo de carne en Berlín vale 4.000 mangos. Y acá ya estamos rozando casi los 1.000 de la buena carne. Entonces, dejémoslo ahí, decía Bernardo Neustadt, si es simpático o no para ustedes, no me importa, pero eso dejémoslo ahí. Qué importante es empezar a trabajar la gente en los partidos políticos. ¿Sabe por qué? Lucas, que es este hombre de la democracia cristiana, que es convencional, porque la gente peticionando empuja a la clase política hacia adelante. Y estamos así por no participar, por decir, y bueno, que lo arreglen, yo los voté, que los arreglen. Pero resulta que los que uno vota no nos defienden. ¿Por qué? Porque son verticalistas y acatan las órdenes del que está arriba de ellos. Entonces van contra sus principios. Y esto pasó en la ley del aborto. Más del 75% de la Argentina no quiso el aborto. Sin embargo, razones económicas, razones de estar en la onda del tema, sin medir las consecuencias, sacaron una ley que cuando se empiece a aplicar, si es a partir de hoy, va a traer graves consecuencias sanitarias, señor González García. No sé si está de acuerdo o no, Lucas, pero se piensan que un aborto es soplar y hacer botella. Y un aborto requiere una ecografía previa, la medicación que ellos dicen que le dan, que tiene que estar controlada, porque a la expulsión de ese ser viviente pueden quedar residuos en el útero, y si quedan residuos en el útero hay que hacer otra ecografía y hacer un legrado. ¿Y sabe qué? El legrado es a ciega, es la única cirugía que se hace a ciega. Por lo tanto, no es aborto legal, no es aborto seguro. Si es gratuito, lo pagamos nosotros. Eso de gratuidad es mentira. No sé qué piensa Lucas, pero... Carlos, mirá, hiciste un pase también por varios temas. Y yo creo que el común denominador de todos esos temas es el populismo y la demagogia de este gobierno. Desde
quédate en tu casa para cuidarnos, pero si hago un velatorio del ídolo, entonces es válida la acumulación de gente, desde quédate en tu casa para cuidarte y te obligo a que te quedes en tu casa para cuidarte vos y a toda la sociedad, pero llevo la ley del aborto al Congreso en un momento que no era necesario tratarlo, fomentando la manifestación de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes. Y así con todo, y así con todo. O sea, es un gobierno que está, por un lado, encierra a la gente y por el otro lado trata de venderle espejito de colores, porque es un gobierno populista, por lo menos así lo veo yo, y yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar más a título personal que partidario, porque no quiero meter a esto en el partido. Pero es un gobierno netamente populista que gobierna para la tribuna. Básicamente es eso. No, a ver, hiciste varios comentarios a los cuales coincido plenamente. Tenemos un equipo de salud, tanto, si bien la salud es pública en la Argentina, tenemos la gestión pública y la gestión privada. La gestión pública depende del Estado y aún así el Estado no ha acompañado esos famosos bonos que se le iba a dar a los médicos, muchas veces no han llegado. Si lo comparás con otras ayudas u otras asistencias, incluso hasta a los presos, es vergonzoso. No, han metido atrás de la ley del aborto, del tratamiento de la ley del aborto, el ajuste a los jubilados. Tenemos, más allá del nivel de impresión de moneda y la devaluación de nuestra moneda, han destruido la economía, porque es muy fácil decirle a la gente, mira, yo te obligo a que te quedes en tu casa para que vos u otra persona no se contagie de COVID. Y lo entiendo, pero es muy fácil cuando uno cobra un sueldo a fin de mes. Una persona que no tiene para comer si no sale a trabajar. Pensemos en un taxista. Un taxista que si no sale a manejar su taxi y no tiene pasajeros, no tiene ingresos. ¿Cómo le decís a esa persona, quédate en tu casa, te estoy cuidando cuando no tiene para comer, para pagar el alquiler, para pagar la luz? O sea, no se puede hablar con tanta liviandad. No se puede festejar el IFE como una gran política de Estado, decir, bueno, el gobierno pagó millones de IFE. No, señores, destruyeron la economía y no solamente destruyeron la economía, sino que están pagando una ayuda financiera que no alcanza, o te diría que alcanza para subsistir, pero no alcanza para mantener por lo menos un mínimo nivel de vida pre-pandemia, si se quiere. El tema del aborto. Yo estoy en salud hace muchos años, más allá de que soy licenciado en Administración de Servicios de Salud. A ver, Carlos, no existe ningún procedimiento médico que asegure, valga la redundancia, seguridad. No existe el aborto seguro porque no existe ningún procedimiento médico que sea seguro. Por eso existe el seguro de mala praxis, y no porque no sea seguro. A ver, siempre cabe una posibilidad de algún error, siempre cabe alguna posibilidad de una complicación médica producto del organismo del paciente. Hay un montón de cosas que pueden pasar al momento de un procedimiento médico. Entonces, no existe el aborto seguro, no existe el aborto gratuito. Desde el punto de vista de que lo tiene que pagar el Estado o lo tienen que pagar las instituciones de salud, no es gratuito. Hoy por hoy, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión privada de salud, todo lo que son las empresas de medicina prepaga, que muchas veces son discutidas por esto de, bueno, yo pago una cuota y a mí la empresa no me da o no me cubre lo que yo quiero. Una cuota se calcula en base a la proyección de gastos que puede tener una persona, y nosotros hoy tenemos un Estado que todos los días te mete una cobertura distinta, pero no te deja adecuar la cuota. Nosotros lo decimos actuarialmente, esto es calcular qué posibilidades hay de que desarrolle determinado tipo de enfermedades en un futuro, para yo calcular una cuota que diluyo en toda la población, y de esa forma me aseguro que voy a tener con qué cubrir tu cobertura el día de mañana. Ahora, si yo como Estado te voy metiendo todo el tiempo y te voy obligando a cubrir determinadas prestaciones, como por ejemplo el aborto, y no te dejo a su vez actualizar la cuota, es imposible, tarde o temprano todo estalla, porque los recursos, no solamente en salud, sino a todos los niveles, son escasos. Esa es una de las cuestiones básicas de la economía. Los recursos siempre son escasos, entonces hay que administrarlos
racionalmente. Entonces no se puede así de buenas a primeras decir, bueno, aborto, una prestación de salud más. Si lo queremos ver netamente como una cuestión de política de salud, como lo quería vender el Estado, ahora podemos hablarlo desde el punto político y podemos hablarlo desde el punto ideológico. Desde el punto político, ¿por qué no quisieron? Hace unos años, yo, si no recuerdo mal, el entonces diputado de la Democracia Cristiana, Juan Brugue, como otros diputados también lo han propuesto, decían, bueno, hagamos un plebiscito vinculante, démosle la posibilidad a la sociedad argentina toda que decida si quiere que despenalicemos el aborto. ¿Por qué no se quiso? Porque no estamos hablando de que los representantes representaron el deseo de la sociedad argentina. Los representantes se manejaron en base al interés del gobierno de vender una cuestión política, ideológica, planteando esto de somos progresistas y entonces aprobamos la ley del aborto, que no es una ley ni para las mujeres, es una ley netamente ideológica. No tiene nada que ver con política de salud. Y lo hemos visto en las estadísticas, donde hay enfermedades o hay patologías que tienen las mujeres, a las cuales sí habría que dedicarle más fondos, más políticas, mejores leyes, como por ejemplo el cáncer de mama, etcétera. Esto no es una cuestión de política de salud, es una cuestión de política ideológica, tribunera para posicionarse como una especie de gobierno progresista, tan progresista que mata a los que todavía no han nacido. Seguro. Entonces, yo a veces me cuesta entender mucho a muchos legisladores, porque hay muchos legisladores que incluso planteaban su cuestión de conciencia, su cuestión doctrinaria, religiosa y demás. A ver, sos católico, no podés estar a favor del aborto, no podés creer o no podés pensar que esa persona que está dentro del vientre materno no es una persona. Yo tengo sobrinos, no tengo hijos, tengo sobrinos, pero yo fui tío desde el momento en que me enteré que mi cuñada estaba embarazada. No, seguro. Y toda la familia festejó desde ese momento, entonces no me pueden decir que lo que estaba dentro del vientre de mi cuñada era una bolsa de células que, oh casualidad, el día que nació mi sobrina, ese día se convirtió en persona. Por favor, o sea, son cuestiones netamente ideológicas. Lucas. Y es una cuestión que llegó para quedarse, porque a nivel latinoamericano está entrando también ese tema, está preocupado en muchos partidos demócratas cristianos del continente también esa situación, y ya sabemos y ya hemos visto también que en cualquier momento se viene la eutanasia. Lucas, obviamente, el bebé no es un fenómeno. Los libros de medicina hablan que desde la concepción hay vida, por lo cual, para mí... Perdón, Carlos, ¿se paga asignación universal a la mujer embarazada? Claro, seguro, pero más bien, sí. Ahora, resulta que también va a haber una subvención, y con esto quiero cortar este tema, no porque no sea importante, es importantísimo, pero hay muchas cosas más para tocar. También hay una compensación para aquellas que aborten. O sea que se está reconociendo los daños psicológicos, que eso también no se midió, Lucas. Realmente terrible, porque yo te decía... y te lo decía en la pregunta anterior, que no midieron las consecuencias porque el populismo que saca algo para quedar bien para la tribuna, como decías vos, pero no mide las consecuencias. Todas las leyes que se hacen en la Argentina son para ahora, para atar con alambre, valga la redundancia, que es un cumpa el que dijo del tema del que se ataba todo con alambre, pero ¿saben qué? No se miden las consecuencias porque no se trabaja para futuro. En otro orden de cosas, y no porque no sea importante el tema del aborto, es muy importante, también y veo que la democracia cristiana insiste con el tema de los valores, que es algo fundamental que tenemos que recuperar. Valores, tenemos que recuperar esa mística argentina de solidaridad, de mirar para el otro lado, y mirar no para el otro lado, sino mirar para al lado, para el que tenemos al lado, para el prójimo. Y algo fundamental que este gobierno no ha tenido o que no quiere tener, la vista en la necesidad de la gente. ¿Pero cómo? Si trabajamos para el pueblo. Minga trabajamos para el pueblo, porque la política no ajustó un peso. Al contrario, metió militantes por todos lados y acrecentó el déficit fiscal. Es muy fácil ser solidario con la guita del otro. Con la guita, nos ahorramos 100.000 millones de pesos en el presupuesto nacional. Sí, se lo afanaron a los jubilados. Y sacan del fondo
de los jubilados, porque todas las ayudas que dan las sacan del fondo de jubilados. Entonces, el tema es que en la Argentina no hay educación. Entonces, cuando una persona como nosotros, que hemos pasado por la década del 50, 60, 70, donde la educación estaba un poco en decadencia, pero todavía mantenía un nivel muy importante en la Argentina, es muy difícil para aquellos que nos enseñaron a pensar y donde no nos metieron ideología en la cabeza. Hoy somos aquellos que somos oposición, pero somos oposición objetiva, porque encima decimos dónde están los errores, como para que lo solucionen, y en vez de solucionarlo, lo agravan más. Eso por un lado, pero me interesa el tema de este partido político, que no es nuevo, como dije, es sexagenario, tiene mucha antigüedad en la Argentina, tuvo mucho peso en la Argentina y después, bueno, tal vez la transición del cambio de figuras políticas o la falta de... la Argentina pasó un tiempo sin políticos. Los sindicalistas siguieron multiplicándose, pero no tanto los buenos políticos. Hoy la democracia cristiana, con juventud, con gente nueva, representando esos valores, quiere, en el ámbito al menos de Capital y de la provincia de Buenos Aires, quiere volver a tener esa representación que siempre tuvo, para hacerse escuchar y hacer reverdecer esos valores que nos faltan a los argentinos. ¿Es así? Carlos, la democracia cristiana nace en el 54 en Argentina. Y nace casi, a ver, si bien la democracia cristiana o los movimientos demócratas cristianos son anteriores a su fundación al 9 de julio del 54, el partido nace ante la necesidad de ponerle un freno a el avance con sesgo autoritario, digamos, del entonces presidente Perón. La democracia cristiana como ideología o desde el punto de vista doctrinario es un partido, digamos, hermano al partido justicialista, porque básicamente tenemos las mismas bases doctrinarias, que es la justicia social, la doctrina social de la iglesia, etc. La vida. Ahora bien, la vida. La defensa de la vida, pero no solamente la defensa de la vida, sino la defensa de la persona humana en toda su dignidad como persona, en un concepto integral, donde no es solamente persona desde el punto de vista netamente físico, fisiológico, sino también desde el punto de vista espiritual. El justicialismo o el peronismo, eso se fue olvidando y empezó a convertirse ya en una cuestión, digamos, más materialista, olvidándose de alguna manera de la parte de lo que tenía que ver con la parte espiritual y ciertas libertades, ¿no? Porque no podemos decir que... O seguramente muchos recordarán que fue muy difícil en alguna época no ser peronista, digamos, ser radical o ser de cualquier otro partido de oposición, era complicado. Ahora bien, la democracia cristiana nace un poco con ese objetivo de decir, bueno, a ver, ojo, tenemos que defender las libertades que se están o aparentemente se están avasallando. Recordemos en aquella época las quemas a las iglesias, por ejemplo, por parte de sectores del peronismo. Ahora bien, yo creo que la democracia cristiana en la Argentina se organizó tarde y eso hizo de alguna manera que el lugar que ocuparon o que ocupó, digamos, el justicialismo fuera... o hubiera sido, mejor dicho, el espacio de la democracia cristiana si nos hubiéramos organizado antes como partido político. Ahora bien, yo creo que nadie, te diría que pongo las manos en el fuego, nadie puede hoy levantarse, mirar a la democracia cristiana y acusarla con el dedo diciendo este es un partido de corruptos. Entonces, eso también ha hecho, de alguna manera, que la democracia cristiana hoy se convierta en un partido de los que podemos llamar chicos. Aún así sigue siendo un partido nacional, sigue siendo un partido con vasta trayectoria política en el país, pero entraría dentro de lo que se puede conocer o se puede denominar como partidos chicos. Y casualmente tiene que ver con esto. La democracia cristiana nunca o sus dirigentes, digamos, han utilizado el poder para servirse y para armar el aparato político del partido. Entonces, de alguna manera, eso ha hecho que se nos haga difícil
Sin embargo, la DC ha estado en grandes momentos del país. Pensemos, en su momento la democracia cristiana fue fundadora de la Alianza, después nos alejamos por cuestiones ideológicas, en su momento también el polo social, en su momento hemos acompañado al presidente Alfonsín en momentos en que parecía que la democracia entraba en peligro por los levantamientos militares. O sea, la democracia cristiana realmente, de hecho tenemos a Carlos Aullero como padre, a Augusto Conte como padre de la plaza. Entonces hemos tenido dirigentes políticos y dirigentes que han ocupado cargos en el Congreso. Hemos tenido un gobernador en la provincia de Tucumán que no llegó a asumir por la dictadura militar. Entonces, como partido doctrinario e ideológico estamos presentes y tenemos vida política desde hace muchos años y en todo el país. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, estamos alineados con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y en ese sentido estamos apoyando y lo vamos a estar acompañando en estas elecciones y en las que vendrán. Creemos que incluso es nuestro, o tengo entendido que el partido ya lo ha adoptado como el candidato para el 2023 y vamos a estar trabajando en ese sentido. Creemos que hoy es el mejor gestionador, por decirlo de alguna forma, que tiene el país, tanto comparado con, obviamente, el presidente o la vicepresidente, no sé quién lleva las riendas del gobierno nacional, lo podemos conversar y lo podemos discutir, y comparado con el resto de los gobernadores, sin lugar a dudas, Rodríguez Larreta es el que mejor ha demostrado calidad a la hora de gobernar un estado, en este caso el estado de la Ciudad de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ese sentido creemos que es la mejor opción para el 2023 seguramente, y bueno, desde ahí estamos trabajando hoy en lo que tiene que ver la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que la provincia también va a ir en el mismo sentido, pero bueno, ahí yo ya no me metería tanto porque mi lugar de militancia, si bien incluso soy convencional nacional por la democracia cristiana de la Ciudad de Buenos Aires, mi lugar hoy por hoy o mi trabajo en colaboración con el partido es básicamente a nivel internacional, así que eso es lo que te puedo comentar de acuerdo a la estrategia y a lo que yo sé de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a girar un poquito la situación. También sé que, de acuerdo a los comentarios, el partido aquí en Cava maneja a través de su secretario general un proyecto muy importante que los políticos o el Congreso o aquellos que están en eminencia, llamémosle, dentro de los gobiernos, no estamos hablando en particular de pero tuvo injerencia ya 14 años para atrás, también los radicales pasaron por el gobierno y nunca se le prestó la atención debida a algo que generaría miles de millones de dólares al año, que es el mar. El licenciado Trabulsi, el doctor Trabulsi, pero que también es diplomado en Relaciones Internacionales, ha presentado o está presentando un proyecto de Argentina Azul, donde se contempla no solamente la pesca, porque el mar no es solamente pesca, sino el proyecto de astilleros, el proyecto de la extracción de minerales, también de la creación de energía eléctrica, que el mar la puede dar, licencias de pesca, por supuesto, y también que estos astilleros trabajen para que la Armada Nacional y los guardacostas, que es la prefectura, tengan los elementos necesarios para poder patrullar ese vasto territorio que prácticamente es la misma cantidad de kilómetros cuadrados, bueno, en millas, ¿no?, el agua, pero en kilómetros cuadrados que tiene nuestro país, con la lograda extensión de las 300 millas, con una plataforma continental riquísima, no solamente en alimento, sino también en minerales, ¿no? A ver, Carlos, bueno, vos bien lo decías, la verdad que a veces no se entiende por qué miramos solamente el campo y no miramos al mar. Si uno lo piensa en primer lugar, ¿no? O sea, fríamente, sin analizarlo demasiado, uno no entiende por qué, si yo tengo casi la misma extensión y tengo la misma posibilidad de obtener las mismas, más o menos riquezas
que obtengo del campo, ¿por qué no se mira hacia el mar? Eh, en algún momento lo conversamos y yo sinceramente creo que tiene que ver mucho con determinados intereses y yo le sumaría también de alguna manera la incapacidad del Estado para gestionar los recursos naturales. Creo también que hay una cuestión de idiosincrasia y de cultural del argentino. Es muy raro, a todos nos gustan comer rabas, pero el argentino no consume pescado. Entonces, de alguna manera eso quizás ha hecho que no se preste mucha atención hacia los recursos marítimos. Si bien es cierto que obviamente la pesca no es el único recurso que nos puede brindar el mar, tenemos la minería, petróleo y gas obviamente, la energía oceánica, energías limpias a través de la energía que produce el movimiento de los océanos o el movimiento de los mares. Tenemos también todo lo que tiene que ver con, vos bien lo decías recién, la posibilidad de desarrollar industria destinada a la obtención de riquezas por parte de las plataformas marinas, no solamente para Argentina, sino para el resto del mundo. Ahora, yo sinceramente creo que tiene que ver un poco con esto que te decía recién, un poco de intereses creados en hacer la vista gorda y dejar que alguno venga a explotar esas riquezas. Creo que tiene que ver con una cuestión cultural del argentino que consume carne y no consume pescado. Y creo que tiene que ver también con que no se ha encontrado la forma de, digamos, de alguna manera, si se quiere, concesionar el uso y explotación de esos recursos eh, por parte del sector privado. Yo como demócrata cristiano, yo creo en la subsidiariedad del Estado. Esto quiere decir que donde el capital privado o los privados no presten servicios y no desarrollen industria, es donde debe entrar el Estado. Yo creo que el Estado no tiene que meterse en esto y de hecho no lo ha hecho todavía, pero no ha sabido tampoco encontrarle la vuelta para hacerlo y generar una explotación desde el punto de vista del privado. No es lo mismo como te comentaba en algún momento el tema de, bueno, nosotros cerramos un campo, ese campo tiene un propietario, ese propietario lo explota y de ahí el Estado se hace de recursos a través de el ingreso de divisas y los impuestos. Ahora, no han encontrado la forma de ponerle o de cercar el mar, entonces no hay una explotación por parte de privados o quizás no existe ese interés de parte de los privados, pero creo que tiene que ver un poco con todo esto que yo te decía. Eh, yo sé que el doctor Trabulsi está batallando muy fuerte en ese sentido. Tengo entendido que incluso ha acercado el proyecto al jefe de gobierno, a Rodríguez Larreta, y quizás haya una intención de trabajarlo en un futuro. Y creo que hay ahí, como bien lo decías vos recién, eh, una posibilidad de ingresos y desarrollo económico para la sociedad muy importante. Falta que se haga, ¿no? Pero creo que esto no es exclusivo del mar. Uno muchas veces puede o se ha plantado a ver determinadas cosas y uno no entiende por qué no se hace o por qué no se dedica tiempo a desarrollar determinadas políticas. O sea, a veces uno ve cosas que pasan que no serían tan difíciles de solucionar, como por ejemplo, yo creo que la mejor inversión que puede hacer el Estado hoy por hoy es enseñar a pescar, y sin embargo, más allá de que es cierto que hay una necesidad de clientelismo político, pero prefiere entregar el pescado, aun cuando eso incluso hace que no se genere ese círculo virtuoso que en algún punto va a terminar cortando con los ingresos necesarios para comprar el pescado que el Estado quiere regalar. Yo siempre creí que la honestidad es un buen negocio. Yo siempre creí que nadie va a cuestionar a un presidente como se hace hoy, por ejemplo, con la vicepresidente que gana casi $1.000.000 entre sueldos, pensiones y demás. Nadie la cuestionaría si los argentinos viviéramos bien, si no tuviéramos un 60% de chicos bajo la línea de pobreza.
nadie cuestionaría que los diputados, los senadores ganaran lo que ganan si realmente los argentinos viviéramos o tuviéramos calidad de vida, tuviéramos educación, tuviéramos seguridad, tuviéramos salud. Yo creo que la honestidad es un buen negocio y lamentablemente a veces en la política es muy complicado ser honesto, en el sentido, mejor dicho, no ser honesto, sino es muy complicado llegar siendo honesto. Entonces por eso a veces no se llega y por eso a veces quedamos en la puerta reclamando, levantando banderas y esperando que se nos escuche, porque si no estás dispuesto a transar muchas veces es difícil ingresar y yo te puedo hablar por lo menos por mí y por los demócratas cristianos, no estamos dispuestos a transar cualquier cosa, y eso también hace que sea más difícil poder crecer políticamente, por lo menos en este país, con esta cultura que tenemos. Igual yo rescato algo, y esto yo lo aprendí hace muchos años cuando lo escuché y me quedó grabado, es una frase de cabecera que dijo una socialista, Alicia Moró de Justo. Ella decía que el alejamiento de los honrados favorece el encumbramiento de los pillos. Y yo creo que tiene que ver con lo que nos pasa a los argentinos. A veces es cierto que es muy difícil ser honesto y meterse en política, pero también es cierto que si no lo hacemos, los que no son honestos son los que se meten en política y nos queda solamente quedar gritando desde la vereda de enfrente. Sí, Yo también, creo que lamentablemente, sí. perdón, parafraseando a lo que dijiste de Alicia Moró, parafraseando a Luther Martin King, de pastor bautista norteamericano, cristiano, que decía que no le preocupaba lo que hacían los malos, le preocupaba lo que no hacían los buenos. Exacto. No era exactamente, no es la versión Dixit, pero es, en otras palabras, es lo que él quería decir. Y esto es lo que yo me refería al principio de la entrevista. Mi preocupación es la falta de militar, por decir de alguna manera, del pueblo. O sea, dejar las cosas así como están, total, que otro solucione las cosas y nosotros no participar. Si somos participativos, va a ser difícil que nos pasen por arriba. Pero si nos sometemos al medioevo, nos sometemos a los señores medievales, vamos a ser siervos de ellos. Entonces la participación es fundamental. Hacernos sentir. Carlos, ¿esto qué quiere decir? ¿Hay que salir con los palos y las piedras a la calle? No, para nada, para nada. Yo creo que la violencia solo genera violencia. Pero la fuerza y la unidad de criterios y de valores hacen que toda esta gente putrefacta, que no son todos, pero putrefactos, que tiene la política, vuelvo a repetir, no son todos, se sientan acorralados y sean desplazados. Y que la gente vea la realidad. Es hora. Yo creo que la pandemia ha hecho que se hayan caído muchísimas caretas. Muchísimas caretas. Y que hoy aquellos que votaron a alguien, hoy no lo votarían. Y eso es fundamental. Cuando uno está en una cola, cuando uno está charlando, esperando una situación y escucha los comentarios de la gente, se empieza a dar cuenta que las caretas empiezan a caer. Solamente aquellos que se ven agraciados y que no fueron educados en la cultura del trabajo y que les importa un belín porque fueron mal educados, fueron adoctrinados, no les importa. Pero la gran mayoría de la gente le importa. La gran mayoría de la gente le empezó a importar el país y le empezó a entrar en la cabeza que la Argentina necesita cambios estructurales en educación, en trabajo, en justicia, en el Parlamento, en todos los estratos necesita cambios estructurales. Y esa estructura es remover la podredumbre que existe. Bienvenido sea. Sí, yo en ese sentido, lo único que concuerdo 100% con lo que decís. A mí lo único que me da, por un lado me da esperanza porque veo la necesidad de participar y veo cómo empiezan a surgir distintas voces. Sí me preocupa a veces cómo te diría que los egos o los divismos, por decirlo de alguna forma, dividen un poco a la sociedad, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, vamos al punto concreto, por ejemplo, si uno piensa en los partidos o en los movimientos que han aparecido pro vida, por ejemplo, cómo a veces, por ejemplo,
a ver, uno puede pensar que esto lo estoy diciendo desde un punto de vista totalmente parcial, y sí, lo estoy diciendo desde un punto de vista totalmente parcial. Yo soy de la democracia cristiana y yo creo que, por ejemplo, ¿por qué la necesidad de formar nuevos partidos con seguramente los mismos principios que defiende la democracia cristiana desde hace muchos años? ¿Por qué crear nuevos partidos y seguir dividiendo el voto pro vida, por ejemplo, cuando en realidad podríamos estar todos juntos? A veces el hecho de que una persona quiera ser candidato o encabezar una lista hace que genere esta necesidad de desarrollar un movimiento en lugar de sumarse y seguir juntando fuerza, por ejemplo, en pos de lo que tiene que ver con la dignidad de la persona, con la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la propiedad privada, etcétera. Entonces esto sí me preocupa. Te decía, si bien me da esperanza la cantidad de gente que está sumándose a participar y que está reclamando, digamos, por sus derechos, sí lamento este tipo de divisiones que no ayudan en algún punto, porque sabemos perfectamente que el kirchnerismo trabaja en torno a unir fuerzas, y en pos de su propia supervivencia y hasta te diría de su propia impunidad. Y si nosotros dividimos el voto de la oposición, es muy complicado entonces poder poner ese freno fundamentalmente en el Parlamento, poner ese freno o ese contrapeso a un ejecutivo, como vos bien decías, bicéfalo, que en algún momento se pierde en pos de determinadas políticas que no benefician a nadie, sino más bien perjudican. Entonces necesitamos ese contrapeso en el Congreso, pero para eso necesitamos fuerzas unidas que de alguna manera pongan o trabajen en función de ejes programáticos, como puede ser estos que te decía recién: la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la propiedad privada, la defensa del trabajo, la defensa de los derechos humanos de todos, incluido de las personas por nacer. Entonces, eso me preocupa un poco, la verdad, pero bueno, todavía estamos a tiempo de que empiecen a unirse. Hay sectores que ya se están uniendo, por ejemplo, los libertarios en algún punto, o estas nuevas movidas libertarias empiezan a entender esa necesidad de unión y por lo menos entre ellos se están uniendo. Nos falta quizás a los pro vida hacer lo mismo, a los movimientos y partidos. Cambiemos se ha mantenido unido pese a diferencias internas que ha tenido. Entonces, yo quiero creer que en estas elecciones se le va a poder poner un límite. Un parate, digamos, sí, un límite, como bien vos decís, un límite a este avasallamiento, porque cuando dijeron vamos por todos, realmente hoy creo que queda en evidencia que están yendo por todos. Sí, seguramente. Lo otro que, obviamente, otra de las cajas que le falta apropiarse es la de los sindicatos en las obras sociales, que ya los sindicalistas le dijeron: está todo lindo, pero con la mía no te metas, ¿no? Pero volviendo un poquito atrás a lo que decías, y ya para pasar a otro tema y para ir haciéndole el moñito a la entrevista, el tema que vos hablabas es un tema que obviamente en el Congreso lo que falta es ese acercamiento con la gente. Porque hoy el Congreso está, digamos que tiene un muro, tal vez como hicieron los alemanes, ¿no? Que dividieron Alemania. Ese muro que es no mirar hacia quienes lo votaron y mirar solamente la necesidad de su entorno o de sus jefes, y satisfacerlos a ellos y no prestar atención a la realidad que es la gente. Ese es un tema, por un lado. Y para cerrar este bloque de lo que veníamos hablando. Pero por el otro lado, para irle poniendo la frutilla de postre, ¿no? Nosotros te convocamos porque sos un comunicador importante dentro de la democracia cristiana, como responsable del noticiero, por ejemplo, a nivel no solamente de Argentina, sino a nivel latinoamericano, y también tu participación en ODCA y JODCA, ¿no? Que la ODCA es la Organización Demócrata Cristiana de América y JODCA es lo mismo pero con la juventud. Entonces nos gustaría que la gente sepa qué es lo que vos hacés
normalmente, sobre todo como jefe de noticiero, que yo creo que, o responsable de noticiero, que es algo importante, porque sos un comunicador importante dentro de Latinoamérica. Y eso tiene una relevancia muy, muy importante para un partido que a nivel mundial, recordemos que la democracia cristiana, por ejemplo, es la que rige los destinos de Alemania, Angela Merkel. Entonces, es un partido muy importante y creo que ese empuje lo tenemos que tener en la Argentina para recuperar valores, ética, familia, vida, buenos modales, y saber escuchar, escucharnos los argentinos de una buena vez por todas, sentarnos a una mesa y por más que uno vea blanco y el otro negro, vamos a terminar viendo gris. Pero para todo esto tenemos que juntarnos, escucharnos. Por algo Dios nos dio, Tatita, nos dio dos agujeritos acá y uno solo acá adelante. Hay que escuchar más de lo que se habla. Exacto. En primer lugar, en tu primera parte, digamos, de la pregunta, yo te diría, sí, hay un divorcio entre la clase política y la sociedad. Yo creo que esto tiene que ver también, así como yo te planteaba antes, como yo te decía antes respecto al tema del aborto, que no se quiso plebiscitar porque se sabía que la gente no quería el aborto. Acá pasa lo mismo con las listas sábanas, donde de alguna manera la lista sábana lo que hace casualmente es esto, ¿no? De decir, bueno, se deben más a quien lo mete en la lista sábana que a la persona que lo vota. Entonces, de alguna manera, eso es lo que genera el divorcio con la sociedad. Respecto a la segunda parte, yo te diría, sí, yo hace muchos años yo te diría casi que desde que ingreso a la democracia cristiana en 2003, yo 2004-2005 ya me empiezo a dedicar al tema netamente internacional. La democracia cristiana, el Partido Demócrata Cristiano de Argentina es fundador de la OTCA, de hecho incluso antes que el partido, porque la OTCA se funda en el año 47 en Uruguay y el partido se funda en Argentina en el 54. Es fundador de la OTCA. La Organización de Muerte Cristiana de América es una de las internacionales políticas más antiguas del mundo. Nos gana por 2 días la Internacional Liberal, pero somos una de las organizaciones políticas, somos la organización política junto con la liberal, la más antigua del mundo, más que en su momento la comunista, la socialista, etc. De hecho, fuimos fundadores también a través de la OTCA de lo que en su momento fue la Unión Mundial Demócrata Cristiana, hoy Internacional Demócrata Cristiana o Internacional Demócrata de Centro. Tenemos la OTCA en lo que es América y somos parte de la IDC, que es la internacional, donde tenemos como contraparte en Europa al Partido Popular Europeo, que como vos bien decías, hoy gobierna gran parte de los países de Europa. De hecho, el Parlamento Europeo, la fuerza más importante es la del Partido Popular Europeo. La verdad que desde ese lado la democracia cristiana tiene un valor político importante porque es una llave de entrada a las organizaciones internacionales y más allá de eso también trabajamos en un piso de igualdad y de hermandad, por decirlo de alguna forma, con partidos tan importantes en el continente como puede ser la democracia cristiana de Chile. De hecho, Patricio Aylwin fue el presidente del retorno de la democracia en Chile, demócrata cristiano, como lo fue también Eduardo Frei Montalva, padre, en su momento, y Ruiz Tagle, después con el retorno de la democracia. El Partido Acción Nacional de México, el Partido Demócrata de Brasil, que hoy dirige la Cámara de Diputados y el Senado. Tenemos partidos que han sido históricos y transformadores en sus países, como fue en su momento el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Popular en Panamá, el Partido Reformista Social Cristiano en República Dominicana, el Partido de la Unidad Social Cristiana en Costa Rica, que ha sido transformadora de la sociedad en ese país. Los partidos que han traído la paz en Centroamérica, el Partido Demócrata Cristiano de El Salvador, el Partido Demócrata Cristiano de Guatemala, con Vinicio Cerezo y los acuerdos de Esquipulas. La democracia cristiana a nivel internacional es una fuerza política importante, doctrinaria, ideológica, fundada en valores fundamentalmente, y eso es lo que todavía le da
su presencia y su peso político. Somos lo que en algún momento se llamó la tercera posición. No somos ni izquierda ni derecha, vamos por el centro, como quien dice, y tiene que ver con esto de ir más allá y buscar la trascendencia en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas, ¿verdad? O sea, lo nuestro no es discutir si estamos a la izquierda o estamos a la derecha, simplemente es, bueno, aquello que sea bueno para la dignidad de la persona desde el punto de vista integral de la persona y que sea en pos del bien común de la sociedad toda, entonces la democracia cristiana va a estar ahí presente y va a estar ahí acompañando, más allá si algún otro puede entender lo que es una política de izquierda o que es una política de derecha. Hoy la ODCA es, digamos, la organización política que junto con la IDC, a través de nuestros presidentes, el ingeniero Latorre, presidente de ODCA, chileno de la democracia cristiana, y el expresidente Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, como presidente de la IDC, grandes defensores de la democracia en el continente. Hoy tenemos los ojos puestos en Venezuela, obviamente, una dictadura en formación o ya consolidada con Maduro. No nos olvidamos obviamente de Cuba. Cuba es una herida abierta en América que todavía, pese a ya casi 70 años, todavía no lo hemos podido superar y no hemos podido lograr la democracia y la libertad en Cuba. Hoy tenemos el peligro del populismo, que te diría ya estamos cerca de una dictadura también en Nicaragua. Estamos trabajando ahí los demócratas cristianos junto a nuestros partidos hermanos que son Voluntad Humanista Social Cristiana y la Unión Demócrata Cristiana en recuperar la libertad y la democracia en Nicaragua. Hoy el régimen de Ortega está muy cercano a ser una dictadura. Tenemos también populismos de derecha, algo a lo que no estábamos acostumbrados, teniendo en cuenta que por lo general uno pensaba en las izquierdas como políticas populistas, ya sea Chávez en su momento, Maduro, Evo Morales y demás. Hoy tenemos a Nayib Bukele en El Salvador, también un gobierno populista ya de derecha, planteado y presentado como el presidente cool. No sé si vos te acordás, en la ONU, el día que se presentó, que fue con su celular, se sacó una selfie. Bueno, hoy está avanzando sobre las instituciones democráticas en El Salvador y ahora hay elecciones el 28 de febrero y la situación puede ser bastante complicada si la oposición no logra consolidar su presencia en la Asamblea, que es el contrapeso por excelencia del Poder Ejecutivo, más allá de la justicia, que es mucho más fácil, digamos, de presionar desde el Ejecutivo que por ahí el Legislativo. Entonces, la democracia cristiana en ese sentido es un faro de luz, diría yo. De hecho, por ejemplo, vos mencionabas también JOTCA. La JOTCA, la organización juvenil de los partidos JOTCA, que nuclea a toda la juventud de los partidos demócratas cristianos del continente, tuvo su congreso ahora en diciembre y renovó sus autoridades y hoy está renovando incluso su imagen, relanzando la imagen de JOTCA y en ese relanzamiento, y yo creo que con esto cerraría la idea esta del faro también, una de las cosas que distinguen el logo de ODCA y el logo de JOTCA es una estrella en movimiento hacia adelante y ascendente. Y cuando nosotros un poco veíamos, bueno, ¿de dónde venía esto de la estrella? Bueno, en la fundación de la ODCA, nuestros fundadores arrancan, digamos, a pensar en la fundación de la Organización Demócrata Cristiana de América, empiezan con esta idea de la estrella de Belén, ¿verdad? O sea, delante de ellos iba una estrella. Es decir, nosotros tenemos un camino a seguir en el continente, un camino a seguir en nuestros países de América, que tiene que ver con tener como norte la dignidad de la persona humana, como te decía antes, que tiene que ver con el bien común, que por ahí el bien común a veces uno cree que es el bien de las mayorías, y no, es el bien de las personas todas, desde lo tanto personal e individual como colectivamente, es decir, garantizar el desarrollo integral de la persona, el desarrollo de todas sus potencialidades, el Estado tiene que estar ahí acompañando. Entonces, teniendo todos estos principios, todos estos valores fundados en el humanismo cristiano o en el social cristianismo, bueno, ese es nuestro norte como democracia cristiana, ese es nuestro norte como ODCA, como JOTCA, también tenemos nuestra organización de mujeres que es la MUTCA. Entonces,
desde ahí, bueno, ese es un poco nuestro norte. Y el noticiero DC, para cerrar, o el noticiero demócrata cristiano, es este proyecto que nació ya hace unos cuantos años, que es un proyecto que yo dirijo. Tiene No es objetivo, es totalmente parcial, es demócrata cristiano, trabaja para los demócratas cristianos y en ese sentido, bueno, lo que hacemos es tratar de mantener la comunicación entre nuestros partidos, nuestros dirigentes y fundamentalmente nuestros militantes. Esa es la misión del noticiero demócrata cristiano, acompañarnos, apoyarnos, trabajar en conjunto, trabajar políticas que deben ser quizás encaradas a nivel latinoamericano, como por ejemplo la defensa de la democracia, y desde ese lado el noticiero viene a cumplir ese rol de comunicador. Eso también lo trabajamos obviamente con la OTCA. Yo trabajo y colaboro en lo que tiene que ver con la comunicación interna entre los partidos y dirigentes, y desde ahí, bueno, esto que yo te decía, trabajar con el norte puesto en el desarrollo de como decimos nosotros, la América del mañana demócrata cristiana, que tiene que ver con esto, ¿no? Una América libre, una América democrática, una América con justicia social, una América con desarrollo integral de la persona, con la defensa, una América que defienda la vida desde la concepción hasta su muerte natural, que defienda la propiedad privada, que defienda el, 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 el capitalismo desde el punto de vista o como decimos nosotros, la economía social de mercado, es decir, defendemos y entendemos que el capitalismo hoy es el mejor sistema comparado con el comunismo o el socialismo, pero también entendemos que tiene que tener un fin social y es el Estado donde tiene que estar regulando para que no se avasallen los derechos obviamente, de las personas. Creemos en la defensa de la familia, o sea, todas prerrogativas o todos principios que cualquier persona que realmente me animaría a decir una persona de buena voluntad, como dirían los católicos, tranquilamente puede verse representado y tranquilamente puede compartir y acercarse a cualquiera de nuestros partidos, que va a encontrar un lugar desde donde trabajar por el otro. Nosotros creemos en la vocación de servicio y vemos a la política, como decía el Papa en su momento, Juan Pablo, la política es la expresión más clara de la caridad cristiana, y porque tiene que ver con esto de trabajar para el prójimo. Nosotros creemos que la política es una vocación de servicio en pos del prójimo y no una herramienta para servirnos, digamos. Bárbaro, la verdad que habíamos hablado de una entrevista de 40 minutos, llevamos 1 hora 8 minutos. Perdón, me gusta hablar mucho. Cuando, No, cuando no, 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 arranco, no, 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 es que realmente está bárbaro porque hemos paseado por la política argentina, si bien por arriba no hemos tocado los temas, hemos sido profundos, pero hay muchos temas más, pero realmente creo que hemos tocado el tópico de lo que acontece en la Argentina de hoy y lo que habría que cambiar. Y eso me parece muy bárbaro, muy bueno, porque hemos hablado de las comunicaciones, que son fundamentales también, saber comunicar, ser objetivos, como vos dijiste, pero subjetivos cuando uno representa un partido. Y es lo que debe ser. O sea, el periodismo o la comunicación, cuando uno la hace desde un medio generoso y de un medio que realmente nos da la posibilidad para hablar, tenemos que hacerlo en forma objetiva. Ahora, cuando representamos a alguien, bueno, vamos a la subjetividad de decir lo que nuestro partido, nuestro lugar donde nos sentimos cómodos políticamente, hablar de lo que se está haciendo, obviamente, y eso es lo que se debe hacer. Por otro lado, yo haría una sola corrección, y discúlpame que la haga, no es a tu persona, sino que es algo que está muy popularizado y que yo creo que tiene que hacerse carne en todos aquellos que son creyentes. Tenemos que dejar de hablar de católicos y tenemos que hablar de creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque ser católico es universal, ser apostólico es creer en lo que los apóstoles dijeron, y la única diferencia es que el católico obedece a una figura puesta en la tierra, que es el Papa, respetado, mientras que aquellos que profesan el seguir a Jesucristo se llaman cristianos. O sea, aquellos que son evangélicos, que son bautistas, que en realidad son todos del grupo evangélico, pero que últimamente esto se ha, debido al aborto y debido a que se han acercado
muchas de diversas congregaciones. El rótulo ya yo diría que no es solamente católico, sino que tendríamos que decir creyentes cristianos. Esa unificación que estamos pidiendo en la política y en la gente, también lo tenemos que pedir a aquellos que estamos en la fe cristiana. Y creo que es lo que deberíamos cambiar. Y creo, porque yo lo escuché por ahí, en alguna reunión que estuve participando en la democracia cristiana, que hablaban de esto, ¿no? De que ya católico, evangélico, no, creyentes cristianos, personas creemos en Cristo. Igual estamos de acuerdo, Carlos, y yo lo comentaba en base a esta frase del Papa, pero en realidad es más, una aclaración que no viene mal también es que la democracia cristiana toma esto del social cristianismo y el humanismo cristiano, viene un poco de la tradición judeo-cristiana, incluso ni siquiera sola y exclusivamente de los cristianos, sino judeo-cristiano, y tiene que ver no con una cuestión confesional. De hecho los partidos demócratas cristianos no somos confesionales, no profesamos ninguna fe, ni estamos excluyendo, ni excluimos a nadie que profese la fe que quiera, ateos y demás. Lo único que sí rescatamos de esto de cristiano tiene que ver con esto que yo te decía antes de la persona y la dignidad de la persona desde un punto de vista integral, que tiene que ver con esta concepción trascendental de la persona. Es decir, la persona no es solamente la necesidad fisiológica de comer, de alimentarse, de vestirse, sino es la necesidad también de desarrollarse intelectualmente, espiritualmente, el derecho al ocio y demás. Tiene que ver con esto de lo trascendente, tiene que ver con esto de la concepción más amplia del término persona, que tiene que ver con la unión de estos dos conceptos, el espíritu y la persona, y por eso somos demócratas cristianos, por eso profesamos el humanismo cristiano o social cristianismo. Es cierto, no somos el partido de la iglesia, no somos el partido tampoco de los evangélicos, ni somos el partido que excluye a ninguna persona. Lo único que es condición sine qua non para ser demócrata cristiano es creer en que hay que trabajar por el desarrollo y la defensa de la dignidad de la persona por el solo hecho de ser persona, desde un punto de vista, como te decía, integral. Es decir, toda la persona humana, no solamente las cuestiones netamente materiales, sino lo que va hacia lo trascendente. No, seguro, seguro. Y lo que vos dijiste es bien, judeo-cristiano, porque la Biblia está inspirada en toda la doctrina de del Viejo Testamento, que es judaica. Entonces, y Jesucristo era judío, entonces es perfecto lo que dijiste. Bueno, realmente, Lucas, esto ha sido un compendio realmente para tener la grabación y recordarla y que la gente realmente la vea y la peine, porque hemos transitado muchísimos temas que son tabú tal vez en los medios. Y como yo no estoy comprometido con nadie, como decía la canción, ¿no? No estoy comprometido con absolutamente nadie, tengo la dignidad y la autoridad moral, como la tenés vos, de hablar de estos temas. Porque nadie nos sponsorea, nadie nos da pauta y me tiene sin cuidado, porque puedo ser libre y decir lo que quiero. Y eso es importantísimo. Cuando uno se puede expresar y tiene libertad de expresión, ahí funcionan las instituciones y ahí funciona la democracia. Exacto. Bueno, lo decía el general San Martín, ¿verdad? O sea, todo por la libertad, sin libertad nada. O sea, en definitiva, si no tenemos libertad, no tenemos nada. Yo acá traería a un demócrata cristiano, un dirigente histórico de la democracia cristiana de Chile, Eduardo Frei Montalva, que él decía esto de la libertad, si me das a elegir entre la libertad y el pan, elijo la libertad para luchar por el pan. Sí, señor. Porque si elijo el pan, tarde o temprano vendrán por ello. Y es así. Lo hemos hablado en su momento cuando trabajamos el tema de redes sociales y medios con el movimiento de mujeres de la democracia cristiana. Hemos coincidido todos los que en algún punto hacemos comunicación, como bien vos decís, que la libertad es fundamental para poder, precisamente desarrollarnos en nuestra integralidad como personas humanas. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lucas. Ha sido un gusto y un placer y por supuesto estoy a las órdenes tuyas
para lo que necesites. Aquí, Igualmente, Carlos, este micrófono siempre está abierto, está bien. agradecido con la invitación y quedo a disposición para cuando lo consideres necesario. Volvemos a conversar sobre los temas que te parezcan oportunos. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, seguiremos luchando con un viejo axioma peronista, porque queremos una Argentina justa, libre y soberana. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Pasaba por nuestro espacio el licenciado Lucas Pereira. Realmente hemos pasado por un montón de lugares, que era impensado, porque realmente íbamos a hablar con Lucas de temas políticos, de lo que él hace en la democracia cristiana. Pero bueno, esto es así, un tema lleva al otro, y realmente me pareció interesantísimo, y por sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Los temas salieron como salieron. Y salieron sin protocolo, salieron sin ponernos de acuerdo, agenda abierta. Y eso es lo que queremos en la Argentina. Basta del cassette, basta de ponernos el cassette, basta de mirar para el costado y no mirar para quién tenemos al costado. De una buena vez por todas, los argentinos, si queremos que nos vaya bien, tenemos que bregar por el que tenemos al lado. No por el grupito que nos votó, sino por todos los argentinos. Y pensar cómo podemos salir de esto entre todos, sentándonos, dejando las ideologías de lado y pensando en la necesidad de los demás. No levantando la mano y poniéndonos de acuerdo allí en el Congreso para aumentarnos los viáticos y los sueldos, sino ponernos de acuerdo realmente para que los chicos coman, para que los chicos tengan educación, para salir de la indigencia, para cuidar a nuestros mayores y respetarlos. Ha sido un gusto y un placer. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el sábado a partir de las 15 en Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, por la página de Siempre en Domingo de Facebook. Esto va a ser subido al canal de YouTube también. Y allí vamos a tener el resumen semanal de noticias con todos nuestros integrantes profesionales del staff y del equipo de Siempre Estamos con Vos. De mi parte ha sido un gusto y un placer haber compartido con ustedes. Cuídense, porque el COVID está al acecho. Cuídense y cuide a su familia y al resto de la gente. Cuidándose usted, cuida a los demás y los demás lo cuidan a usted. Ha sido un gusto y un placer. Dios los bendiga. El sábado a partir de las 15 nos vemos. Chao, un gusto.